fines de la semana pasada se conocieron los datos oficiales del desempleo a nivel país. Nuevamente Argentina alcanzó los 2 dígitos y a nivel provincia esto también se siente. Tanto es así que, según el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, y lo voy a leer para no errar en el dato, en la ciudad capital y en la región hay 5.000 nuevos desocupados, según el relevamiento del IPEC. Vamos a hablar de esta situación con quien más sabe de esto a nivel provincia. Estamos hablando del ministro de Trabajo. ¿Cómo le va, Julio? Gracias por venir. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Preocupados por estos indicadores? ¿Ustedes se la veían venir a estos incrementos de desocupados aquí en Santa Fe también? Sí, hay una situación económica complicada. Terminamos el 2018 con caída de la actividad económica, eso impactó en el empleo. Y continuamos trimestre a trimestre con una caída de la actividad económica, fundamentalmente se siente mucho en el sector industrial y obviamente eso irradia a todas las actividades. A nivel nacional sí, ya llegamos a 10.1, un dígito. Acá en Santa Fe tiene un comportamiento un poco distinto, en Rosario sí, estamos 11.7, hay un crecimiento. Rosario es una ciudad en parte que más sufre el tema de el repunte y la caída de la actividad económica, digamos, tiene un impacto bastante directo en el empleo, pero cuando se da la situación de caída de la actividad económica, como la conformación del empleo fundamentalmente privado, tiene un impacto mayor. En Gran Santa Fe, ahí habría que ver un poco porque tenemos, 5.5, eso implica 2 puntos más que el último trimestre, 2,5 puntos más que el último trimestre del año pasado. Sí. Pero en parte también allí hay que ver un poco la muestra, porque fíjese que en el tercer trimestre del año pasado teníamos 6 puntos de desocupación. El último trimestre es como un serrucho, baja a 3 y en 3 meses 5.5. Hay que ver las tendencias y no tomar, me parece a mí, tan matemáticamente, porque tiene que ver un poco con la muestra, algunas variaciones. Si nosotros vemos, se da dentro de ese contexto el Gran Santa Fe, que usted hacía referencia, siempre se mantiene 5 o 6 puntos, pero ahí se dio como un serrucho, digamos, subjetivo, una caída de 3 puntos en un trimestre y que suba nuevamente prácticamente 3 puntos en otro trimestre. Creo que un poco la desocupación de Santa Fe está siempre en 5 o 6 puntos, esa es la media que uno puede sacar, y dentro de los aglomerados nacionales que se miden en la encuesta permanente de hogares, es relativamente más bajo que los grandes aglomerados como Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba, Rosario. Tiene ese comportamiento, digamos, un poco distinto. Creo que es también en función de la estructura de la conformación del empleo que tiene Santa Fe, un por ahí menos permeable tanto a la recesión. Pero lo cierto es que la tendencia en general es una caída de la actividad y tiene impacto en el empleo. Nosotros lo que seguimos en empleo registrado, si bien no tenemos los últimos datos actualizados, pero sí, ya a fin del año pasado, el último trimestre, ya veníamos con una caída, y se siente más el impacto fundamentalmente en las empresas más pequeñas, ¿cierto? En las pymes, básicamente. En las pymes, y dentro de ese conglomerado de las pymes, las que tienen 5 trabajadores o menos, allí hay realmente pérdida de puestos de trabajo. Eso se da en comercio, en transporte, en construcción, en agro, es decir, más que las actividades, es decir, atraviesa toda la actividad conforme a la envergadura de la empresa, y eso tiene una explicación porque obviamente al ser tan larga la recesión, la caída de ventas, las dificultades para financiarse con tasas tan altas, falta de acceso al crédito, termina realmente complicando a las que tienen menor envergadura económica. Esto, como para graficar, tiene menos espalda como para atravesar una situación de ese tipo, ¿no? Usted recién mencionaba, ministro, el tema de los despidos puntuales. De todos modos, el despido es la última instancia. Previo a esto, muchas empresas adoptan distintos mecanismos para tratar de sortear esta crisis. Hoy, ¿existen presentaciones en el Ministerio de Trabajo de suspensiones, de adelantamiento de vacaciones? Sí, tenemos ese tipo de situaciones.
por eso digo, el impacto un poco es distinto, es decir, un poco nosotros lo vemos hasta por el propio paisaje urbano, vemos que cierran locales comerciales, es decir, la más chica, por ahí en muchos casos cierran directamente, y un poco ya las empresas medianas, es decir, de 25 trabajadores o más, ya tienen otros mecanismos, y sí, allí se tramitan los procedimientos de crisis y se van buscando alternativas. En algunos casos sí hay reducciones, pero en general nosotros tenemos al día de hoy un poco más de 300 procedimientos preventivos de crisis, alrededor un poquito más de 100 en el Gran Santa Fe y el norte, y allí se trabaja mucho para evitar la pérdida de puestos de trabajo, y también eso un poco hay que destacarlo porque en general distingue a Santa Fe de lo que nosotros vemos, inclusive por los reportes en otras provincias que vemos que cierran empresas de 300, 400 trabajadores, 200 acá. En ese segmento que está afectado fundamentalmente la industria, se ha logrado hasta ahora ir un poco minimizando el impacto vía estos acuerdos en el marco de los procedimientos preventivos de crisis. Y bueno, tenemos algunos sectores como la construcción que todavía tiene un repunte por la gran inversión en obra pública que hace el gobierno de la provincia, y también, bueno, los desarrolladores privados han mantenido la actividad en general, tanto en Rosario como en Santa Fe, donde se da la mayor construcción, y eso ayuda muchísimo a contener los puestos de trabajo en la construcción, y también ayuda a otros sectores que están vinculados a la construcción, y eso un poco nos ayuda a contener los puestos de trabajo, ¿no? Recién mencionaba usted, bueno, la construcción es uno de los que no ha sentido todavía el gran golpe de la cuestión del desempleo por esta situación. Mencionaba como los grandes golpeados al sector comercial y a las pymes de pocos empleados. Dentro de lo que es el rubro industrial, ¿cuál es el sector industrial que ha sentido menos el impacto de esta crisis y dónde específicamente ustedes notan que realmente la situación es más que compleja? Y bueno, todo lo que es bienes intermedios durables, digamos, la industria, la metalúrgica, la automotriz, la que fabrican, bueno, la línea blanca, muebles, calzado, todo lo que la gente puede esperar para comprar o realmente impacta significativamente una compra en su presupuesto, la gente puede esperar. Allí donde se nota la mayor caída de la demanda y el mayor impacto precisamente en el funcionamiento de las empresas. También los frigoríficos vinculados al consumo interno, no tanto lo de exportación, que bueno, vía el comercio internacional y el tipo de cambio, en algunas circunstancias, bueno, tienen mayores posibilidades de colocar su producto, pero los que están vinculados al mercado interno tienen problemas porque hay una caída en general del consumo, digamos, y eso impacta en su funcionamiento. Serían los sectores, digamos, la industria en general que más complicaciones tiene. En general, obviamente, si también hay otros sectores que por ahí tienen como una malla de contención, si bien están afectados como el pequeño comercio, pero en general los servicios se van sosteniendo y también las estructuras comerciales de mayor envergadura, bueno. Pero obviamente nosotros tenemos que ir monitoreando, mes a mes, conflicto a conflicto. Hay una gran vocación de mantener los puestos de trabajo de las empresas, de los sindicatos. Eso yo no me canso de destacarlo porque es un dato palpable que uno lo advierte y lo vive en cada presentación en el ministerio. Pero bueno, hay también muchos sectores de servicio que ante la caída de la demanda de sus productos, o de sus servicios, mejor dicho, tienen dificultades, ¿no es cierto? Recién usted mencionaba que son 300 al día de hoy las empresas que están con esta situación de crisis, con procedimientos de crisis. ¿Qué volumen de trabajadores aproximadamente serían los afectados? Y en general estamos alrededor de 25.000 trabajadores, a grosso modo, porque las que, como decía, las empresas que se presentan son las de mayor volumen, las más grandes, y bueno, es un número significativo. Lo cierto es que también, en general, muchas tienen algunos acuerdos en trámite que vienen del año pasado, otros han pedido prórroga. En todos esos acuerdos
se contempla obviamente la estabilidad de los puestos de trabajo mientras dure el acuerdo. En general se van haciendo acuerdos, bueno, por 6 meses, después se analiza, algunas salen, otras, bueno, piden una renovación, se vuelve a analizar la situación, pero en todos estos procedimientos, en general el grueso, digamos, se preserva y hay garantía de preservación de los puestos de trabajo en este marco. Creo que eso es importante también transmitirlo, porque si bien siempre hay una empresa que está en crisis, tiene problemas y hay algún riesgo, pero lo cierto es que hay se ha contemplado la situación y en general se está atravesando esta situación. Esperemos que, bueno, hasta que haya un cambio de digamos, el funcionamiento de la actividad económica no se complejice aún más la situación, ¿no es cierto? ¿Usted vislumbra algún cambio en un corto plazo de esta situación económica macro que está afectando a 25.000 trabajadores, un poco más, aquí en la provincia? Y yo creo que es bastante complicado porque estamos en una recesión que ya viene del año pasado. Este año también no hubo una reacción de la economía, no hay cambios en las medidas económicas, si bien se han estabilizado algunas variables como el tipo de cambio y genera alguna tranquilidad, pero creo que no estamos en un año, como va proyectándose y con la incertidumbre que hay en relación al funcionamiento de la economía, para que esperemos un cambio que permita un crecimiento del empleo. Esta es una visión. Yo quiero ser prudente porque en general acá en Argentina es muy difícil hacer pronóstico en materia económica, porque, bueno, es muy volátil la situación. Nosotros veníamos diría, casi hace un año hablando que íbamos a tener 2 años de crecimiento económico seguido, y es absolutamente al revés, lo decían prácticamente todos los economistas. Entonces creo que hay que ser prudente, pero creo que en general podemos decir que si se mantiene en general la situación así, que podamos contener los puestos de trabajo hasta que ver que se vislumbre alguna alternativa, se despeje en cierta incertidumbre y pueda cambiar, estaríamos, digamos, en un escenario que, bueno, no sería tan negativo, digamos. Ministro, por ahora, en esta intención de contener el empleo aquí en Santa Fe, solo buena voluntad de las partes y mucha negociación, porque otras herramientas, como había en su momento, bueno, fondos que venían de Nación para tratar de sostener el empleo, no hay. Bueno, hay negociación, bueno, hay alguna también política, como nombrábamos recién, activas del Estado en cuanto a inversión pública, eso ayuda también a muchas empresas. También hay un acercamiento a las empresas que están con problemas. Los fondos nacionales, los repros, son muy pocas las empresas que están ahora, pero hay algunos programas en ese sentido. Y desde la provincia, bueno, siempre fue la vocación del gobierno optimizar los recursos que tenemos a nuestro alcance para sostener los puestos de trabajo y la actividad productiva. Ministro, le agradecemos muchísimo su tiempo y obviamente todos los datos de esta situación que es más que compleja aquí en la provincia de Santa Fe también. Bueno, gracias a ustedes.